Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta la quinta y última parte de la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato por edad 2019 nivel 11º grado. Así que pues continuemos donde lo habíamos dejado. Dice que para responder los ítems 45 y 46 considere la siguiente información. Dice por ejemplo que en un equipo de fútbol se analizan las tallas, o sea las estaturas, de un grupo de jugadores y se concluye lo siguiente. Lo primero que el recorrido de los datos correspondientes a sus tallas es de 28 centímetros. Así que vamos a guardar esta información. El recorrido es de 28 centímetros. Luego, que el recorrido intercuartílico de los datos a sus tallas es de 10 centímetros. Vamos a dejarlo por ahí. Y en tercer instancia me dice que el valor que corresponde a la mediana en el conjunto de datos sobre las tallas dice que es de 174 centímetros. Ok, veamos entonces el ejercicio 45 que dice, si el jugador con mayor talla es de 100 o mide 196 centímetros, entonces, ¿cuántos centímetros mide el jugador o los jugadores con menor talla del equipo? Ok, aquí muy indirectamente, primero, me están diciendo que el jugador con mayor talla, con esta estatura, es el que correspondería al máximo. Vamos a llamar máximo, pues, como el dato de mayor valor en esta distribución estadística. Y por consecuente podrán imaginar que el jugador o los jugadores con menor talla son los que corresponderían al mínimo, ¿verdad? Al dato con menor valor dentro de la distribución estadística. No es el gran descubrimiento, pero sí importante indicar que cuando me hablan sobre el recorrido, y uno dice, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué me habla de recorrido? Es que sucede que el recorrido corresponde a la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo en una serie de datos. Literalmente, el recorrido vendría siendo tomar el máximo y restarle el mínimo. Simbólicamente, podríamos representar el recorrido con una R. El máximo sabemos y vemos que es de 196 centímetros. Y el mínimo, de momento, no sabemos cuánto es, así que lo voy a dejar en X. De hecho, el recorrido sí tengo la noción de cuánto es, porque ya me habían dicho, dentro de los datos preliminares, que el recorrido corresponde a 28. Así que esto que tenemos acá, señores, podríamos manejarlo como una pequeña ecuación, si lo consideran necesario, en la calculadora para descubrir cuál valor completa la operación y en consecuencia, pues, cuál es el valor que corresponde al mínimo de esta serie estadística. Así que procedemos con dicha ecuación, la resolvemos con el comando para resolución de ecuaciones y verificamos el resultado, que en este caso vendría siendo de 168, lo que me indica que el mínimo en cuestión, o sea, las menores estaturas vendrían siendo de 168 centímetros, correspondiente a la opción C como respuesta correcta para este ejercicio 45. Y con esto dicho, proseguimos y trabajamos con el siguiente ejercicio. Dice ejercicio 46. Con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que con certeza hay al menos un jugador del equipo con talla de 174 centímetros. Y la segunda proposición dice que si el primer cuartil corresponde a 170 centímetros, entonces el tercer cuartil corresponde a 180 centímetros. Pues vamos por partes. Con respecto a la primera proposición, que me dice que con certeza hay al menos un jugador del equipo con talla de 174 centímetros, pues lamentablemente estos 174 centímetros me lo están dando como la mediana del conjunto de datos. Y siendo de esta forma, no me puedo animar a dar con certeza la existencia de un dato registrado como 174 centímetros. Esta mediana se pudo haber calculado y pudo haber dado resultado 174 centímetros, pero que sea la estatura registrada de al menos un jugador del equipo, francamente no tengo esta certeza. Así que, por consecuente, dejo por descartada la primera proposición. Les recuerdo que dicha certeza se puede tomar cuando nos hablan sobre mínimos o sobre máximos, pero de ahí para afuera los demás datos son calculables, no necesariamente registrables. Ahora, vamos a ver, en cuanto a la segunda proposición, dice que si el primer cuartil es de 170 centímetros, entonces el tercer cuartil corresponde a 180 centímetros. Les digo que para analizar esta proposición puedo apoyarme, y podríamos apoyarnos, en el concepto del recorrido intercuartílico, que para no gastar mucha saliva, intercuartílico, le voy a llamar nada más RQ, donde que para calcularlo basta con tomar el tercer cuartil
y restarle el cuartil 1. De hecho, lo que me están proponiendo acá es que dichos cuartiles podrían tener respectivamente los valores de 180 y 170 centímetros. Así que consideremos la diferencia entre estos valores, 180 menos 170, que si bien trivialmente sabemos que es igual a 10, lo que me deja a entender que el recorrido intercuartílico hipotéticamente sería de 10 centímetros. Pero si revisamos los datos que tenemos, podemos corroborar que justamente es el recorrido intercuartílico que se había determinado dentro de este conjunto de datos. Coincide con el recorrido intercuartílico que se obtuvo con la operación entre estos valores que me han propuesto. Y de feria, y esto es un dato extra pero muy importante, el valor de la mediana efectivamente está en medio del 170 y el medio del 180. Así que, tras de que los datos están ordenados, efectivamente calzan los valores con la operación. Así que esta segunda proposición la podemos dar por verdadera, con ello marcar la opción D como respuesta correcta para el ejercicio 46 y así proseguir y trabajar con el siguiente ítem. Veamos ahora que para responder los ítems 47 y 48 considere la siguiente información. Dice que a continuación se muestran los datos sobre las calificaciones de dos grupos de estudiantes que matricularon un curso de inglés conversacional. Además, considere que los grupos tienen la misma cantidad de estudiantes y que el curso se aprueba con una calificación mínima de 60 en escala de 1 a 100. Ok, entonces, veamos un par de cositas. Vemos, de hecho, que aquí nos están ofreciendo los conjuntos de datos representados con diagramas de cajas, donde que estos bigotes que tenemos a los extremos corresponden literal y casualmente a los extremos del conjunto de datos, al mínimo y al máximo, mientras que las cajas están delimitadas y separadas por los cuartiles y la mediana. Asimismo con el grupo B, y les cuento que a pesar de ver este mayor separación en algunos tramos, aún así, podemos siempre garantizar que los cuartiles tendrán una separación del 25% de los datos en cada conjunto de datos que presentemos estadísticamente. Así que de una u otra manera, siempre vamos a considerar esta separación de porcentajes para cada uno de los casos. Podrán imaginarse que con el grupo B la situación es igual. Así que pues procedamos con el ejercicio 47, que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que con certeza en cada grupo hubo al menos un estudiante con una calificación de 60. Y de hecho, si revisamos, vemos que el 60 me lo están dando como cuartil 1 en ambos grupos. Y siendo cuartil, y enfatizo, al no ser mínimo y al no ser máximo, entonces dicha certeza no se puede tener. Son datos, considero, más calculables que registrables. Así que, pues, a causa de eso, descarto la primera proposición, la dejo por falsa y leo la segunda proposición, que dice que al menos un estudiante del grupo A obtuvo una calificación aún menor que cualquier calificación obtenida en el grupo B. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en el grupo B se registraron calificaciones entre 56 y 100, pero inclusive en el grupo A hubo al menos un estudiante que obtuvo una calificación todavía inferior que hasta las peores calificaciones del grupo B. Este 51 es el que provoca que la segunda proposición sea verdadera, la mera existencia de este dato. Así que con ello, puedo proceder tranquilamente a marcar la opción D como respuesta correcta, ya que solo la segunda proposición resultó ser verdadera. Y dicho así, para el ejercicio 47, podemos proseguir y trabajar con el siguiente ítem. Dice ejercicio 48, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que al menos el 75% de los estudiantes de cada grupo aprobó el curso. Y la segunda propo dice que con certeza en cada grupo hubo al menos un estudiante con una calificación de 100. Veamos un momentito las dos proposiciones. La primera decía que al menos el 75% de los estudiantes de cada grupo aprobó el curso. Recordemos que se aprueba con una nota mínima de 60 y por lo que alcanzamos a ver, tenemos tres tramos de 25% de estudiantes que efectivamente aprobaron en el grupo A. Y de hecho, si nos fijamos en el grupo B, pese a que no está escrito, igual sabemos que son tramos de 25% que tenemos en estos tres intervalos. Así que, de hecho, si uno suma 25 más 25 más 25, por lo general obtiene el resultado 75% de aprobados en el grupo A. Y en el grupo B, de hecho, va a ser la misma situación.
Así que en realidad me ahorro el tiempo para decir que la primera proposición vendría siendo perfectamente verdadera. Con respecto a la segunda proposición, que dice que con certeza en cada grupo hubo al menos un estudiante con calificación de 100. De hecho, si nos fijamos, estamos hablando de las notas máximas. Y como les decía anteriormente, las notas máximas son datos perfectamente registrables. Por lo tanto, de hecho, sí podemos dar la certeza de la existencia de estas calificaciones obtenidas por al menos un estudiante en cada grupo. Cosa que nos lleva a considerar a la opción A como respuesta correcta, ya que en este caso ambas proposiciones resultan verdaderas en este ejercicio 48. Así que siendo de este modo, prosigamos y trabajemos con el siguiente ejercicio. Dice ahora que para responder los ítems 49 y 50, considere la siguiente información referida a los rendimientos académicos de dos grupos de estudiantes que matricularon un mismo curso, el cual se aprueba con una nota mínima de 70 en escala del 1 al 100. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que los tramos que hay entre cuartiles y entre medianas y entre máximos, cada uno de estos mínimos tramos representan 25% de los datos. Ya no hay pierde en ese aspecto. Así que checamos lo que me dicen. Consideren las siguientes proposiciones para el ejercicio 49. La primera me dice que con certeza, y ojo que esta expresión es muy peligrosa, con certeza en cada grupo hubo al menos un estudiante con una nota de 50. Quisiera verlo. En este caso, por lo que noto, este 50 corresponde a la nota mínima para ambos grupos, y siendo uno de los datos extremos registrados estadísticamente, pues me basta para poder dar por verdadera la primera proposición. En cuanto a la segunda, dice que con certeza en cada grupo hubo al menos un estudiante con una nota de 80. Volvamos y cuidemos a que ese 80, bueno, como en este caso corresponde a la mediana, y es para ambos grupos que corresponde como mediana, entonces este valor no lo podemos considerar como un dato existente y registrable, perdón. Se puede calcular, pero registrarse con certeza, no tengo esa certeza. La segunda proposición me veo en la obligación de descartarla y en consecuencia final marcar pues opción C, ya que con certeza la primera proposición es verdadera en el ejercicio 49. Dicho de esta forma, podemos continuar con el siguiente ejercicio. Veamos el ejercicio 50. Dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que el recorrido de los datos del rendimiento académico es igual en ambos grupos. Y la segunda dice que hay evidencia de mayor variabilidad en los datos del rendimiento académico del grupo 1 que del 2. Pues vamos a ver una cosa. El recorrido en serio es igual en ambos grupos. Hay que recordar que el concepto de recorrido corresponde al cálculo de la diferencia entre el máximo y el mínimo en cada conjunto de datos. Entonces, checamos. Para efectos del primer grupo de datos, el recorrido del grupo 1 vendría siendo tomar el máximo, que es 100, y el mínimo, que es 50, y restarlos. En este caso, el resultado de dicha operación vendría siendo de 50, muy claramente. Mientras que en el grupo 2, por lo que alcanzo a ver, viene siendo el mismo máximo y el mismo mínimo, y por consecuente, pues vendría siendo la misma diferencia, el mismo resultado. Por ende, tal parece que el recorrido para ambos grupos efectivamente es el mismo. Por tanto, la primera proposición se da por verdadera. En la segunda proposición, dice que hay evidencia de mayor variabilidad en los datos del rendimiento académico del grupo 1 que del 2. Para que esto sea cierto, en primera instancia tendría que revisar si el recorrido del grupo 1 efectivamente es mayor que el recorrido del grupo 2. Tendría que revisar esto. Pero se da una situación curiosa. Recordemos que el recorrido del grupo 1 y el recorrido del grupo 2 resultaron dar el mismo resultado. Recuerden que terminó siendo de 50 puntos el recorrido en ambos grupos. Así que, como acto emergente, vamos a utilizar también el recorrido intercuartílico, ya que si verifico que el recorrido intercuartílico del grupo 1 es mayor que el recorrido intercuartílico del grupo 2, entonces en este caso me será suficiente para garantizar la mayor variabilidad en el grupo 1 que en el grupo 2, es decir, para poder certificar esta proposición. Verifiquemos. Recordemos que el recorrido intercuartílico, en este caso,
consistiría en restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Así que vamos a verificar ese detalle. Recorrido intercuartílico. En el grupo 1 sería cuestión de tomar el cuartil 3, que es 90, menos el cuartil 1, que es 60. Trivialmente, que la diferencia de ellos vendría siendo de 30. Todo bien hasta acá. Mientras que en el grupo 2, si consideramos el cuartil 3, que es de 90 puntos, y le restamos el cuartil 1, que es de 70 puntos, en este caso la diferencia entre ellos vendría siendo de 20 puntos. O sea, el recorrido intercuartílico para el grupo 2 resultaría ser de 20. En este caso, pues quien tenga el mayor recorrido intercuartílico es el que estaría reflejando mayor variabilidad. Así que con esto dicho, veo que el recorrido intercuartílico del grupo 1 efectivamente es mayor y por consecuente decimos que el grupo 1 presenta mayor variabilidad que el 2. Por tanto, la segunda proposición también se acepta por verdadera. Con ello marcamos la opción A, ya que ambas proposiciones terminaron siendo verdaderas. Y con ello, para este ejercicio 50, lo dejamos acá para continuar con el siguiente ejercicio. Viene ahora ejercicio 51 que dice que en una competencia de halterofilia, es decir, de levantamiento de pesas, se analizan las categorías de 63 kilogramos en femeninos y 62 kilogramos en la rama masculina. Considere que las dos categorías representadas por los grupos son numerosas. Entre ellos se destaca Rubén, quien levantó, dice, 278 kilogramos. Alice, que levantó, dice, 176 kilogramos. Y Mirta, que levantó 164 kilogramos. Además, dice que se sabe que en la rama masculina, dice que la media aritmética de los levantamientos corresponde a 272 kilogramos y que la desviación estándar es de 16 kilogramos. Mientras que en la rama femenina, dice que la media aritmética de los levantamientos corresponde a 164 kilogramos, mientras que la desviación estándar resulta ser de 14 kilogramos. Ok. Siendo de esta forma, entonces revisamos. Dice que con base en la información dada, considera las siguientes proposiciones. La primera dice que dado los kilogramos levantados por Mirta y Rubén, se dice que él obtuvo una mejor posición relativa que ella. Y en la segunda propo dice que en esta competencia, la rama femenina presentó mayor variabilidad respecto a los kilogramos levantados que la rama masculina. Y para ello les hago introducción de dos fórmulas muy importantes o muy curiosas. Una que vendría siendo el de la posición relativa, que la voy a representar con una PR, y otra que vendría siendo el del coeficiente de variación, que vendría siendo CV para sus iniciales. Posición relativa. Les cuento cómo se calcula y les cuento, digamos, para qué funciona. Con la posición relativa, vamos a tomar un dato de referencia, el dato de, no sé, el de un individuo, para verificar en qué tan bien posicionado está, qué tan por encima o por debajo está de la media aritmética. Voy a poner media aritmética para las iniciales. Y lo que nos dé de esta diferencia lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Ok. Hablemos un momento de la posición relativa para Mirta y para Rubén. En el caso de Mirta, tenemos en cuenta que Mirta había levantado 164 kilogramos, ¿recuerdan? Así que vamos a considerar una estructura fraccionaria, vamos a considerar los 164 kilogramos de Mirta y vamos a restarle lo que vendría siendo la media aritmética de la rama femenina, que era de 164 kilogramos, recordemos ese detalle. Y al final dividimos entre lo que sería la desviación estándar, que era de 14, realizamos la división y verificamos, bueno, la operación completa, y checamos que la posición relativa que obtuvo Mirta vendría siendo de 0. Mientras que por el lado de Rubén, vendría siendo prácticamente la misma fórmula. Solamente que en el caso de Rubén tenemos que este joven levantó 278 kilogramos en una rama cuya media aritmética era de 272 kilogramos y cuya desviación estándar se decía que era de 16 kilogramos. Siendo así, vemos que la posición relativa para Rubén, pasándolo a decimal, sería de 0,375. Digámosle 0,37. Si se ponen a ver, y por si alguien se pregunta, profe, ¿por qué precisamente con esta fórmula? Pues porque descaradamente me están mandando a comparar
quién tenía la mejor posición relativa. Y eso, pues, primeramente se calcula con esta fórmula que tenemos acá, que de hecho está en la hoja de fórmulas del examen de bachillerato. Gracias, tío MEP. Y pues, en este caso, podemos decir que quien tenga mayor posición relativa es el que tendrá mejor posición relativa. Y en este caso, en realidad es Rubén el que tuvo una mejor posición relativa, que de hecho es lo que me terminan proponiendo en este enunciado, así que lo podemos dar por verdadero. Mientras que en la segunda proposición me están mandando a verificar si es cierto que hay mayor variabilidad en una rama de participantes versus la otra rama de participantes. Y cuando analizamos la variabilidad en un conjunto de datos, en un grupo de datos, ahí es necesario trabajar con el coeficiente de variación, que para calcularlo no necesitamos más que tomar la desviación estándar, dividirla entre la media aritmética que hay en este conjunto de datos y lo que obtengamos lo multiplicamos por 100. Así que para efectos del caso, podemos llegar primero con la rama masculina. A ver. O no, primero con la rama femenina. Dice que la rama femenina teníamos una media aritmética de 164 kilogramos y una desviación estándar de 14. Así que la desviación estándar lo colocamos arriba y los 164 lo colocamos abajo y fuera de la fracción multiplicamos todo por 100 para verificar en decimal el resultado que tenemos. En este caso, tenemos que en la rama femenina el coeficiente de variación resultó ser de, ¿cuánto era? 8,53. Verifiquemos en la rama masculina también, a ver qué tal. Sería cuestión de cambiar la media, no, primero la desviación estándar. Recordamos que la desviación estándar en la rama masculina era de 16. Y ahora sí, la media aritmética de 272. Se hace el chequeo y vemos que en este caso, en decimal, obtenemos un resultado de 5,88. ¿Qué nos indica esto? Pues que efectivamente la rama femenina tiene un mayor coeficiente de variación y por consecuente mayor variabilidad. De hecho es lo que me están diciendo en la segunda proposición y lo podemos dar por verdadero. Por consecuente, entonces podemos decir que ambas proposiciones resultan verdaderas en este ejercicio 51 y dicho de esta forma podemos proseguir y trabajar con el siguiente ejercicio. Vamos ahora a responder los ítems 52 y 53. Dice, considere la siguiente información para estos ejercicios. Dice que la siguiente tabla contiene información sobre las calificaciones en escala de 1 a 100 en 3 asignaturas de los estudiantes de un grupo en una institución, así como las notas obtenidas por AXA, por Rosa y Hugo, quienes pertenecen a ese grupo. Vamos a checar un momentito la situación que hay con el ejercicio 52. Dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que considerando las notas de Hugo en las 3 asignaturas, dice que él obtuvo mejor posición relativa en francés. Bueno, entonces, para tal caso, como aquí nos están hablando de posición relativa, eso nos deja en alta evidencia lo que tenemos que calcular. La posición relativa que haya obtenido, pues, en las 3 materias, partiendo de la nota de Hugo, y de ahí verificar en cuál de ellas obtuvo mejor resultado. De hecho, les cuento a modo de tip que esto lo podemos resumir y visualizar un poquito más ordenadamente si nos pasamos al modo estadístico en la calculadora científica. Para los que tienen la clase WIS, entonces podemos utilizar lo que es el menú 61. Y para los que estamos con el FX 570, en este caso les puedo sugerir que entremos al mode 31. Y en estos casos, para lo que es el cálculo de la posición relativa, vamos a plantearlo de esta forma. Abriendo paréntesis, vamos a ingresar primero el dato que estamos analizando en cuestión, le vamos a restar lo que es la media aritmética y lo que nos dé lo vamos a dividir literalmente entre la desviación estándar. Y en cada uno de los casos, pues vamos a tomar los registros visuales para checar cuán cierto es que la mejor posición relativa la obtuvo en francés. Procedo con ustedes a pasarme al menú 6.1, al modo estadístico en la calculadora. En algunos casos pueden que tengan una segunda columna que diga frecuencias. No le hagan caso, no se preocupen, no nos va a perjudicar en la resolución. Lo que vamos a hacer es, como les digo, calcular la posición relativa de Hugo para cada una de las 3 materias en las cuales participó. Por ejemplo, en el caso de francés, tomaríamos en cuenta la nota de Hugo, que es de un 80,
Luego restamos la media aritmética de la asignatura de francés, que también es de 80 casualmente, cerramos paréntesis y dividimos entre la desviación estándar. Una vez hecho esto, basta con darle al botón igual para que quede registrado en tabla la posición relativa de Hugo en la materia francés. Pero no basta con esto. También tendríamos que tomar en cuenta la posición relativa en español, en inglés, y hacer la comparación para ver si es tan cierto que la mejor posición relativa la tuve en francés. Procedo con la materia de español, abriendo primeramente paréntesis, tomando la nota de Hugo, que es un 82, restándole la media aritmética de español, que vemos que es un 78, cierro paréntesis, y luego dividimos entre la desviación estándar. En este caso, el resultado nos da 0,66. Todo bien. Llegamos para la materia de inglés. Misma mecánica. La nota que tuvo el estudiante menos la media aritmética que corresponde a la asignatura. Cierro paréntesis y divido entre la desviación estándar. Verificamos el resultado, que es de menos 0,25. Y siendo francos o siendo rigurosos, podemos ver que en realidad nos fue un poquito mejor en español que en francés. Porque para efectos académicos, para lo que es registro de notas y calificaciones, a mayor posición relativa, ciertamente tendríamos una mejor posición relativa. Aparentemente fue en español, no fue en francés. Por tanto, la primera proposición vamos a tener que darla por falsa. Procedo aquí a tachar dicha proposición. Mientras que la segunda proposición dice que, considerando las notas de Rosa en español e inglés, dice que ella obtuvo la misma posición relativa en ambas asignaturas. Pues vamos a ver. Yo primeramente voy a proceder a eliminar todos los resultados obtenidos para no confundirme en el procedimiento. Verifico en el caso de Rosa la posición relativa que pudo obtener en inglés y en español. Primero en español, que es la primera materia que tenemos acá. Partiríamos de la nota que obtuvo Rosa, que vendría siendo un 80 en este caso, así que abro paréntesis, ingreso el 80, menos la media aritmética, que es 78, dividido entre la desviación estándar, que es 6. Realizamos la operación, vemos un 0,33, todo bien. Ahora vamos con la materia de inglés, que en este caso tenemos que la nota de Rosa vuelve a ser un 80, así que abrimos paréntesis, 80 menos media aritmética para inglés, que vendría siendo 74, cierro paréntesis y divido entre la desviación estándar, que es 8. En este caso, resultado 0,75. ¿En qué materia nos fue mejor? En inglés. Pero en momento, es que aquí me están diciendo que ella obtuvo la misma posición relativa en ambas asignaturas. Y no es verdad. Así que, de hecho, la segunda proposición la descartamos también. Y por consecuencia final, vendríamos marcando la opción B, ya que en este ejercicio 52 ninguna de las proposiciones resultó verdadera. Dicho de esta forma, pues podemos continuar con el siguiente ejercicio. Viene ahora ejercicio 53 que dice considere las siguientes proposiciones. La primera dice que español es la que presenta mayor variabilidad relativa de las tres asignaturas. Me están hablando pues del índice de variabilidad, o mejor, el coeficiente de variación, donde que para efectos del caso, si queremos calcular el coeficiente de variación, ¿qué era lo que necesitábamos? Necesitábamos la desviación estándar dividido entre lo que era la media aritmética y lo que obtengamos de esta multiplicación, digo, de esta división, quise decir, multiplicamos todo por 100. Y así verificamos pues el coeficiente de variación para cada asignatura. Así que procedamos y verifiquemos entonces cuáles eran los datos de dispersión que teníamos para cada materia. En primera instancia borraremos las celdas que teníamos aquí en la tablita estadística y ahora sí. Como decíamos, desviación estándar, vamos en la materia de francés, voy a tomar este 16, que es la desviación estándar, dividido entre el 80, que es la media aritmética, y esto lo multiplico por 100 de forma protocolaria. En este caso, el resultado nos da 20. Ok, vamos con la materia de español, que vendría siendo, abro paréntesis, desviación estándar dividido entre la media aritmética, y lo que me dé lo multiplicamos por 100. Ok, y luego checamos el caso de inglés. Sería tomar nuevamente
lo que es desviación estándar dividido entre la media aritmética y lo que nos dé lo multiplicamos por 100. Ok, siendo de esta forma, pues volvemos. Recordemos que la primera materia es la de francés, la segunda la de español y la tercera la de inglés. Dicho así, checamos que según el ejercicio 53, proposición 1, decía que español era la que presenta mayor variabilidad relativa. Y me parece que no, me parece más bien que es francés, ya que presenta el coeficiente de variación más alto. Por consecuente, esta primera proposición se va a tener que dar por descartar. Ok. Mientras que en la segunda proposición dice que considerando las notas de AXA en las 3 asignaturas, dice que ella obtuvo una mejor posición relativa en inglés. Pues habría que revisar. Recordemos el protocolo para calcular la posición relativa, que era dato menos la media aritmética, todo dividido entre la desviación estándar. En este caso, ahora iríamos con los datos de AXA. Así que vamos a limpiar nuestra tabla estadística y empezamos con francés, abriendo paréntesis con la nota de AXA, que era un 76, menos la media aritmética, que sería 80, y todo dividido entre la desviación estándar. Todo bien. Luego, con respecto a la materia de español, nuevamente 78, la nota de AXA, menos 78, que es el promedio o la media aritmética del curso, todo dividido entre 6, que en este caso nos está dando 0. Ajá. Y en el caso de inglés, sería, abriendo paréntesis, la nota de AXA, que era un 70, menos 74, que es la media aritmética de la asignatura, y todo dividido entre 8. En este caso, vemos que los resultados nos dan menos 0,25, 0, menos 0,5. Y de ellos, pues vamos a ver, el mayor de ellos, de hecho, vendría siendo el 0. ¿Por qué? Porque la posición relativa, si no les mencioné anteriormente, se supone que corresponde a aquel índice que nos muestra qué tan alto o qué tan bajo estamos con respecto a la media. Si nos da exactamente 0 la posición relativa, es porque estamos exactamente al nivel de la media aritmética. Y estas posiciones relativas negativas nos indican que estamos más bien por debajo de la media. Así que de estos 3 resultados podríamos decir que en español se obtuvo una mejor posición relativa, cuando más bien nos decían que la mejor posición relativa supuestamente era en inglés, cosa que no es para nada cierto. Por consecuente, la segunda proposición la damos por falsa y así marcamos opción B como respuesta correcta, ya que ninguna de las proposiciones resulta verdadera en este ejercicio 53. Dicho de esta forma, podemos proceder y trabajar con el siguiente ejercicio. Veamos ahora que para responder los ítems 54 y 55, considere el siguiente contexto. Dice que en un campeonato de lanzamiento de jabalina se analiza el desempeño de la rama femenina y la masculina. Entre los participantes en ese evento está Angie, quien logró una marca de 60 metros. Permítanme que voy a marcar esta información que me interesa. Angie logró una marca de 60 metros. Y Axel, quien lanzó a una distancia de 80 metros. Además, se conoce que la media aritmética de los lanzamientos de jabalina fue de 50 metros en la rama femenina y que la desviación estándar de 10 metros, mientras que la media aritmética de los lanzamientos de jabalina fue de 78 metros en la rama masculina y que la desviación estándar fue de 6 metros. Siendo de esta forma, vamos al ejercicio 54, que nos pregunta por la diferencia entre los coeficientes de variación de los lanzamientos de la jabalina en la rama femenina respecto a la masculina. Es decir, puede que estemos un poquito familiarizados con el concepto de coeficiente de variación, pero ojo, ojísimo, que nos están preguntando o que nos están pidiendo la diferencia entre estos coeficientes. Es decir, calculemos el coeficiente de variación en ambos casos, tanto para la rama masculina como para la rama femenina, y de lo que obtengamos, consideremos la diferencia entre los resultados. Vamos a ver, recordemos que el coeficiente de variación lo podemos calcular tomando la desviación estándar en cada caso y dividiéndolo, si bien es cierto, entre la media aritmética y que de lo que se obtenga de ello, multiplicarlo por 100, ¿verdad? Así que habría que ver, primero con la rama femenina. En la rama femenina tendríamos que considerar primero la desviación estándar de 10 metros, dividirlo entre los 50 metros, que era la media aritmética,
y esto multiplicarlo por 100. Así que verificamos, obtenemos resultado 20. Todo bien. Mientras que en la rama masculina, la desviación estándar primero es de 6 metros y luego la media aritmética dice que es de 78 metros. Se considera la división entre ellos y lo que se obtenga de ahí se multiplica por 100. En este caso el resultado dice que es de 7,69. Es decir, lo que nos corresponde restar vendría siendo 20 menos 7,69. Podemos pasarnos, bueno, inclusive aquí mismo, para no alejarnos tanto, puedo tomar esta tercera celda para considerar esta pequeña operación. 20 menos 7,69. Estaba por decirles que nos pasamos al modo normal de la calculadora, pero nada, ahorremos tiempo aquí. Consideramos el resultado de esta resta, 12,31. Ahí estaría pues la diferencia entre los coeficientes de variación. Así que este 12,31 lo buscamos entre las opciones, que de hecho ya lo alcanzaron a ver, supongo. Opción D, respuesta correcta para el ejercicio 54. Y con ello proseguimos con el siguiente ejercicio. Dice ahora ejercicio 55 que considere las siguientes proposiciones. La primera proposición dice que la posición relativa de Angie en su respectiva rama es de 1. Mientras que la segunda proposición dice que dadas las marcas logradas por Angie y Axel en la competencia, en términos relativos, dice que ella quedó mejor posicionada que él en sus respectivas ramas. Pues, si nos ponemos a ver, todo esto gira en torno al concepto de posición relativa, donde que, pues, para recordar, les había comentado que la posición relativa consiste en tomar un dato de referencia, verificar su diferencia con la media aritmética, es decir, considerar la resta con la media aritmética, y luego de ello dividir todo esto entre la desviación estándar. Así que en el caso de Angie, revisemos cómo quedaría la posición relativa para Angie. Recordemos que ella había logrado una marca de 60 metros, así que abrimos paréntesis, ingresamos la marca de Angie, restamos la media aritmética de la rama femenina que era de 50 metros, recordemos ese detalle, y todo lo dividimos entre 10, cosa que en este caso, si vemos, ojo, tenemos la posición relativa, efectivamente, de 1 por el lado de Angie. Por lo tanto, de hecho, la primera proposición la damos por verdadera. En cuanto a la segunda proposición, que dice que dadas las marcas logradas por Angie y Axel en la competencia en términos relativos, dice que ella quedó mejor posicionada que él. Pues habría que ver. En el caso de Axel, decíamos que este men había alcanzado una distancia de 80 metros en su marca. Así que vamos a arrancar la fórmula abriendo paréntesis, dividiendo entre 80, restando la media aritmética de la rama masculina, que era de 78 metros, y de ello, lo que se obtiene, se divide entre la desviación estándar, que era de 6 metros. Verificamos el resultado y veo que es de 0,33, o sea que la posición relativa de Axel no fue tal como la de Angie. Es decir, vemos que ella efectivamente quedó mejor posicionada que él en sus respectivas ramas. La segunda proposición también queda por verdadera. Se marca entonces opción A, ya que ambas proposiciones resultan verdaderas para este ejercicio 55. Y así, señores, señores, jóvenes, estimados y estimadas, quedamos listos, cubiertos y abarcados con este examen de bachillerato por edad 2019, nivel undécimo. Señores, mil éxitos en el examen de bache que tenemos ahorita dentro de un par de días. Espero que el video les sea de gran utilidad, que si es así, pues les agradeceré el pulgar arriba, que si no se habían suscrito todavía a este canal, si apenas me están conociendo, pues el botón de suscripción está a disposición para ustedes, un clicazo, igualmente con la activación de la campanita para las notificaciones, para que estén al tanto de más videos que seguiré subiendo, por si nos seguimos encontrando para la siguiente etapa de esta modalidad de bachillerato. Que aprovechen y compartan también con cuanta amistad sepan que se está preparando para este tipo de examen. Y pues dudas, consultas, comentarios, opiniones, la caja de comentarios a disponibilidad de ustedes. Que por lo demás, que para la siguiente etapa de esta modalidad de bachillerato, que si los veo en siguientes videos, ojalá sea con igual o mayor disposición. Y sin más que decir, señores, repito, éxitos en el examen. Y de mi parte, que les ha hablado profe Dan, me despido
Y les recuerdo, sigamos siempre adelante con el estudio.